El cuerpo humano ha sido estudiado durante siglos, diseccionado, analizado y reducido a patrones que la medicina ha aprendido a leer, pero aún hay cosas que se le escapan. Hace poco subí un video que trataba específicamente de fenómenos psicológicos, pero esta vez le daremos un enfoque diferente. Hoy, les traigo el iceberg de los fenómenos médicos que la ciencia aún no puede explicar del todo. Condiciones que se manifiestan sin causa aparente, reacciones fisiológicas que desafían toda comprensión médica y casos documentados que, hasta hoy, siguen sin una respuesta clara. Sin más que decir, comencemos. Comenzamos con el nivel 1. Para la mayoría de nosotros, el dolor es una advertencia, una alarma vital del cuerpo. Pero existe una condición médica extremadamente rara que apaga por completo esa señal, la insensibilidad congénita al dolor. Las personas que la padecen no sienten dolor físico en ninguna forma, aunque sí pueden experimentar tacto, presión o temperatura. La causa más común es una mutación genética que impide que algunos nervios periféricos sensoriales transmitan las señales de dolor al cerebro, y aunque parece un superpoder, vivir sin dolor puede ser letal. Stephen Pitt, nacido en Washington, es uno de esos pocos casos documentados. Desde bebé, sus padres notaron que algo no iba bien ya que se rompía huesos, se mordía la lengua o se quemaba sin mostrar ninguna reacción. A los 18 meses se fracturó la pierna, y solo lo descubrieron porque empezó a arrastrarse de forma extraña. A lo largo de su vida ha sufrido quemaduras graves, infecciones por heridas no tratadas y lesiones internas sin darse cuenta. Lo más inquietante es que Steven tiene un hermano gemelo, que también nació sin la capacidad de sentir dolor. El propio Steven ha compartido la inquietante paradoja de su condición. Él relata que, en lugar del dolor, experimenta una sensación de calor y malestar cuando se quema o se lesiona, pero sin la señal de alarma común que probablemente muchos de acá sentimos. Lo más difícil, dice, es la ansiedad de saber que su cuerpo podría estar sufriendo un daño grave sin que él sea plenamente consciente, viviendo en una constante vigilancia para detectar señales indirectas de problemas. Solo imaginen la angustia de no poder confiar en tu propio cuerpo para avisarte de un peligro inminente. Para la mayoría, el dolor es una alarma temporal, una señal de que algo anda mal y que, al resolverlo, la molestia desaparecerá. Pero para millones de personas, la historia es otra. Hablamos del síndrome de dolor crónico inexplicable, una condición que convierte el propio cuerpo en una prisión de sufrimiento constante, sin una causa aparente o una lesión que lo justifique. No hay signos de inflamación, daño nervioso o alguna enfermedad evidente, solo un tormento persistente que puede durar años, o incluso toda la vida. La medicina, por su parte, se topa con un muro al intentar comprender por qué el cerebro sigue gritando dolor cuando el cuerpo parece estar bien. La frustración y la desesperación son tan intensas que incluso hay personas que sufren dolores tan intensos que no pueden trabajar, dormir o disfrutar de la vida, y que, al ir al médico, solo escuchan respuestas vacías o que no encuentran nada. Estos pacientes son a menudo estigmatizados, se les dice que todo está en su cabeza o que solo buscan atención, a pesar de que su sufrimiento es tan palpable como cualquier herida física. Es un dolor real, devastador, pero invisible para las pruebas diagnósticas. Durante siglos, personas aparentemente sanas han muerto mientras dormían sin ninguna causa médica clara. Este fenómeno, conocido como muerte súbita inexplicable nocturna, o SUNS, por sus siglas en inglés, se presenta sin signos previos de enfermedad. Lo peor de todo es que, al realizar la autopsia, el corazón y demás órganos aparecen normales. Aunque puede afectar a cualquier persona, ha sido documentado con mayor frecuencia entre hombres jóvenes del sudeste asiático, particularmente en comunidades Hmong, laosianas y filipinas. El fenómeno cobró notoriedad en los años 80 en Estados Unidos, cuando decenas de inmigrantes del sudeste asiático murieron durante el sueño. Lo aterrador es que muchos de ellos habían reportado pesadillas intensas en los días previos, e incluso algunos describían una presión en el pecho, como si una figura invisible se sentara sobre ellos. En Filipinas, este suceso está ligado al folclore del Batibat, un espíritu que asfixia a los durmientes.
La medicina aún no ha logrado una explicación definitiva para todos los casos, y a pesar de la minuciosa investigación y los avances médicos, este es un enigma que continúa eludiendo a la ciencia, dejando a familias y médicos en un estado de desconcierto. Imagina poder revivir cualquier día de tu existencia con una claridad asombrosa, por ejemplo, poder recordar que desayunaste el 11 de marzo de 2007, cómo estaba el clima o qué ropa llevabas. Esto, para las personas con hipertimesia, no es un truco mental, sino una realidad constante. Pueden rememorar con exactitud fechas, eventos y experiencias personales de casi cualquier día de su vida, incluso décadas atrás. A diferencia de una buena memoria común, este fenómeno es completamente involuntario y cada recuerdo es abrumadoramente detallado. El caso más célebre es el de Jill Trace, la primera persona en ser científicamente documentada con esta condición en 2006. Jill podía relatar lo que ocurrió en cada día de su vida desde que tenía 14 años. Lo más desconcertante es que no usaba técnicas de memorización ni tenía una inteligencia fuera de lo normal. Su cerebro simplemente almacenaba su vida como si cada día quedara archivado en una biblioteca emocional imposible de apagar. Pero esta asombrosa capacidad no está libre de sufrimiento, ya que lo más inquietante es que muchos afirman no poder olvidar momentos dolorosos, lo que puede causar ansiedad o depresión crónica. A diferencia de nosotros, que podemos, de alguna forma, editar o suavizar los recuerdos con el paso del tiempo, para ellos, cada experiencia se mantiene tan vívida como el día en que ocurrió, sin la misericordia del olvido. Para estas personas, recordar todo puede ser una verdadera maldición. Para la cultura popular, la memoria fotográfica es un superpoder casi mítico, la capacidad de recordar imágenes o páginas enteras con una fidelidad perfecta, como si se hubiera tomado una foto instantánea mental. Pero la realidad de la memoria eidética, como la llama la ciencia, es mucho más elusiva, y para la comunidad médica, sigue siendo un enigma desconcertante que desafía nuestra comprensión del cerebro. No hablamos de una memoria de elefante para hechos, sino de una retención sensorial pura y casi instantánea, una réplica vívida de lo que se percibe. Lo curioso es que, si bien se han reportado casos muy raros en adultos, la memoria eidética es un fenómeno que se observa casi exclusivamente en niños pequeños. Estos niños pueden, por ejemplo, mirar una imagen o un texto por unos segundos y luego verlos proyectados en su mente con gran detalle, aunque esta proyección es temporal y se desvanece en cuestión de minutos. El misterio se profundiza porque esta habilidad tiende a desaparecer de forma inexplicable en la adolescencia, como si el cerebro, al madurar y desarrollar un pensamiento más abstracto y verbal, perdiera esa asombrosa y primitiva capacidad de retener estas fotografías sensoriales. Es como si una ventana única al procesamiento primario del cerebro se cerrara con la edad. Bajamos al nivel 2. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad se ha preguntado qué sucede cuando el velo entre la vida y la muerte se desgarra. Las experiencias cercanas a la muerte son fenómenos profundos y enigmáticos reportados por personas que han estado al borde del fallecimiento o incluso han sido declaradas clínicamente muertas por un breve periodo. No son sueños ni alucinaciones sencillas, a menudo, quienes las viven describen un patrón sorprendente, como una sensación de flotar fuera del cuerpo, la visión de una luz brillante, una revisión de su vida, encuentros con seres queridos ya fallecidos, o una profunda sensación de paz y amor. Miles de casos documentados presentan elementos similares, sin importar la cultura, la religión o el nivel de conciencia que el paciente tuviera antes del evento, pero lo fascinante y perturbador es la consistencia de estos relatos a través de diferentes individuos. Dejando eso claro, aquí es donde el misterio se vuelve aún más profundo, rozando lo paranormal. Existen casos donde la persona no solo ve la luz, sino que parece percibir el entorno físico con una claridad imposible para un cerebro inactivo. Uno de los casos más estudiados y desconcertantes es el de Pam Reynolds. En 1991, Pam se sometió a una compleja cirugía cerebral y, para proteger su cerebro, los médicos la llevaron a un estado de hipotermia profunda drenando la sangre de su cerebro, por lo que su actividad cerebral se detuvo por completo. Además, sus ojos fueron vendados y sus oídos tapados con altavoces que emitían un ruido constante.
A pesar de estas condiciones extremas, donde la conciencia del entorno debería haber sido imposible, Pam, al despertar semanas después, describió con asombrosa precisión y con detalles verificables la conversación exacta entre los cirujanos y el anestesiólogo durante la operación. Incluso, escuchó el sonido de la sierra utilizada en su cráneo y hasta la forma de un instrumento médico usado por uno de los cirujanos. Y sí, estos detalles fueron confirmados por el equipo médico presente. Esto es extremadamente perturbador si lo piensas, ya que, sin actividad cerebral, con los ojos vendados y los oídos bloqueados, ¿cómo es posible que pudiera haber escuchado y visto algo, y peor aún, haberlo descrito con tal exactitud? En un escenario que desafía toda lógica médica, existe un evento extremadamente raro y tan sorprendente que recibe el nombre de una figura bíblica resucitada, el fenómeno Lázaro. Esto ocurre cuando, tras agotar todos los esfuerzos de reanimación y ser un paciente declarado clínicamente muerto, minutos o a veces incluso horas después, el corazón de la persona vuelve a latir espontáneamente, la respiración se reanuda, y la vida, de forma inexplicable, regresa. Aunque es increíblemente poco frecuente, se han documentado más de 60 casos verificados de este fenómeno en la literatura médica. Por ejemplo, en el Reino Unido, un hombre de 27 años fue declarado muerto por sobredosis, pero tras 25 minutos de RCP, sorprendentemente recuperó el pulso un minuto después de detener la reanimación, logrando una recuperación completa. El fenómeno Lázaro ocurre típicamente después de que los intentos de reanimación cardiopulmonar han sido detenidos, y en ese breve lapso de inactividad, el sistema cardiorrespiratorio vuelve a la vida por sí solo. Durante siglos, uno de los temores más antiguos de la humanidad fue ser enterrado vivo. Este miedo no era infundado, ya que existe una condición neurológica real conocida como catalepsia. En ella, el cuerpo entra en un estado de rigidez muscular extrema, la respiración se vuelve imperceptible y la frecuencia cardíaca cae a niveles casi indetectables. A simple vista, la persona parece muerta, pero en el interior, la mente podría seguir despierta, consciente de todo pero prisionera de un cuerpo completamente inmóvil. En aquellas épocas sin tecnología médica avanzada, la catalepsia llevó a múltiples casos de entierros prematuros. Uno de los más escalofriantes es el de Marjorie McCall, una mujer declarada muerta tras una fiebre fulminante, pero su destino tomó un giro macabro. Poco después de su entierro, unos ladrones profanaron su tumba para robarle un valioso anillo. Al abrir el ataúd, para su horror, Marjorie gritó pidiendo ayuda. Increíblemente estaba viva, e incluso volvió a casa y vivió varios años más antes de fallecer. Casos como el suyo no solo generaron una paranoia colectiva, sino que impulsaron la invención de los célebres ataúdes de seguridad, esos que fueron equipados con campanas, tubos de respiración o banderas, para que el presunto muerto pudiera alertar sobre su despertar. Imagina que una mujer está convencida de estar embarazada. Siente las náuseas matutinas, el cansancio, el vientre empieza a crecer e incluso percibe los supuestos movimientos del bebé. Sus familiares y amigos lo notan, la apoyan y se preparan para la llegada. Pero, después de meses de síntomas y preparativos, la realidad golpea con una crudeza brutal, ya que no hay bebé y nunca lo hubo. Esto es la pseudociesis, o embarazo fantasma, una condición psicosomática tan rara como desconcertante. Este fenómeno ha sido documentado durante siglos en diversas culturas y afecta a mujeres de todas las edades, aunque es más común en aquellas con un profundo deseo de tener hijos, o paradójicamente, un miedo intenso a la maternidad. Los síntomas son indistinguibles de un embarazo real, amenorrea, agrandamiento del abdomen, hinchazón de los senos, y en algunos casos, incluso el ablandamiento del cérvix. Las mujeres llegan a experimentar trabajo de parto, contracciones e incluso rompen fuente, sin que se encuentre explicación fisiológica clara. El misterio radica en cómo el cerebro puede orquestar una sinfonía hormonal y física tan compleja, sin que exista un feto. Es una demostración extrema del poder de la mente sobre el cuerpo, donde la creencia se materializa en síntomas físicos de una gestación real. La decepción y el impacto psicológico al descubrir la verdad son, por supuesto, devastadores.
Todos nacemos con un ADN único, una huella genética que nos define y nos hace quienes somos. Es el manual de instrucciones biológico de cada individuo, irrepetible e inmutable, o al menos, eso creíamos. Ahora, imagina que tu propio cuerpo contiene 2 o incluso más conjuntos de ADN genéticamente distintos, cada uno con su propia identidad molecular. Esto es el quimerismo humano y el mosaicismo genético extremo, fenómenos biológicos tan raros como desconcertantes que nos obligan a redefinir lo que significa ser un individuo. Es como si fueras 2 o más personas genéticamente distintas, existiendo en un solo cuerpo. En el quimerismo, el caso más común ocurre en embarazos de gemelos no idénticos, y aquí viene lo realmente alucinante. En lugar de que ambos gemelos nazcan por separado, uno de ellos no llega a formarse completamente, y sus células o una parte de su embrión, es literalmente absorbido e integrado por el otro embrión en las primeras etapas del desarrollo. Esto significa que una persona puede tener, por ejemplo, el ADN de su hermano gemelo no nacido en su sangre, en sus órganos o en sus células reproductivas. Palabras más, palabras menos, es como ser tu propio gemelo desaparecido, pero dentro de ti mismo. Imagina la sorpresa cuando una persona necesita un trasplante, y su propio cuerpo rechaza un órgano genéticamente compatible con su ADN principal, simplemente porque el ADN secundario no es compatible. O mucho peor, los casos de cuando una madre da negativo en una prueba de ADN con sus propios hijos, porque el ADN de sus óvulos es diferente al del resto de su cuerpo. El mosaicismo genético extremo, por otro lado, es una variante similar, donde las células de un mismo individuo adquieren diferentes composiciones genéticas después de la fecundación, pero no provienen de otro embrión. Es decir, una persona puede tener poblaciones de células con diferentes códigos genéticos en diferentes partes de su cuerpo, resultado de errores tempranos en la división celular. Sin duda algo extremadamente desconcertante. Seguimos con el nivel 3. Llorar es una de las expresiones humanas más profundas, pero cuando las lágrimas dejan de ser transparentes y se tiñen de rojo, todo cambia. La hemolacria, o el llanto de sangre, es un fenómeno médico documentado en todo el mundo. Y aunque en muchos casos se asocia a traumas, infecciones o tumores, existe un subconjunto de casos donde las lágrimas de sangre aparecen sin causa identificable, sin dolor y sin lesión aparente. Uno de los casos más desconcertantes ocurrió en 2009 con Twinkle Devary, una adolescente india que empezó a sangrar espontáneamente por los ojos, nariz, cuero cabelludo y hasta la lengua varias veces al día. Fue estudiada por más de una docena de médicos, de los cuales ninguno encontró anomalías hematológicas, infecciosas o psicológicas que explicaran el fenómeno. Y aunque algunos lo atribuyeron al estrés o a un trastorno psicosomático, nunca se halló una evidencia concluyente. Tiempo después, el fenómeno se detuvo tan misteriosamente como comenzó, lo cual desconcertó aún más a la comunidad científica. Lo verdaderamente perturbador de la hemolacria idiopática es su total inexplicabilidad en casos sin causa conocida. Los médicos pueden descartar todas las enfermedades y lesiones, y aún así, la persona sigue llorando sangre. Imaginar un mundo donde los colores tienen sabor, los sonidos tienen forma y las letras poseen personalidad suena a ciencia ficción. Pero para las personas con sinestesia, esta es su realidad diaria. Se trata de una condición neurológica rara en la que los sentidos se entrelazan y un solo estímulo en uno de ellos activa automáticamente una percepción en otro. Por ejemplo, alguien puede ver el número 4 como azul, saborear el sonido de un piano o sentir texturas al escuchar palabras. Y no es una alucinación, ni una metáfora poética, los sinestésicos describen estas percepciones como automáticas, consistentes y completamente reales para ellos. Aunque se han identificado distintos tipos, la más común es la sinestesia grafema color, donde letras y números se asocian con colores específicos. Famosos como Dashiell Kandinsky, Carol Williams o Tilda Swinton, han hablado abiertamente sobre cómo esta condición ha influido en su creatividad y percepción del mundo. Lo más inquietante de la sinestesia es que, a pesar de las teorías, la ciencia no puede explicar completamente por qué estas conexiones sensoriales existen en algunas personas y no en otras, ni cómo se desarrollan con tanta especificidad y consistencia para cada individuo.
En el mundo de la medicina, el cáncer es una batalla implacable. Sin embargo, existe un fenómeno tan raro como asombroso que desafía toda expectativa del mismo, la remisión espontánea de cáncer. Esto ocurre cuando un cáncer diagnosticado, incluso en etapas avanzadas o terminales, desaparece parcial o completamente sin ninguna explicación médica o sin el tratamiento que se esperaría para lograrlo. Y no hablamos de una respuesta a una terapia convencional, sino de una regresión milagrosa que la ciencia lucha por comprender. Aunque extremadamente infrecuente, teniendo un estimado que ocurre en aproximadamente uno de cada 60.000 a 100.000 casos de cáncer, estas remisiones están bien documentadas en la medicina. Se han observado en diversos tipos de cáncer, aunque son más comunes en algunos como el melanoma maligno, el carcinoma de células renales y en ciertos tipos de leucemia y linfoma. Imagina la perplejidad de un equipo médico al ver desaparecer un tumor que antes crecía sin control, sin haber aplicado una explicación lógica. Frente a estos milagros biológicos, surge la inevitable pregunta, ¿es posible que el cuerpo posea capacidades de regeneración extremas que se activan de forma inexplicable en momentos límite entre la vida y la muerte? Imagina que tus músculos, en lugar de relajarse y moverse con fluidez, se contraen y se endurecen progresivamente, volviéndose una prisión para tu propio cuerpo. Esto es la aterradora realidad de quienes padecen el síndrome de la persona rígida, una enfermedad neurológica autoinmune extremadamente rara y progresiva, donde el sistema inmunitario ataca por error sus propias células nerviosas en la médula espinal, aquellas encargadas de controlar el movimiento. El resultado de esto es una rigidez muscular severa y fluctuante, espasmos dolorosos y la incapacidad de moverse o incluso respirar con normalidad. Los espasmos musculares pueden ser tan intensos que pueden llegar a dislocar articulaciones o fracturar huesos. A menudo son desencadenados por el más mínimo estímulo, un ruido fuerte, un toque inesperado o incluso el estrés emocional pueden desencadenar una crisis de rigidez total que paraliza al que lo padece. En las etapas más avanzadas, la persona puede quedar postrada en cama, incapaz de valerse por sí misma. Pero lo verdaderamente inquietante, y lo que lo mantiene en el reino de lo inexplicable es que no se sabe qué desencadena este ataque autoinmune tan devastador y específico en la mayoría de los casos. La enfermedad es tan rara, y sus síntomas tan variados, que el diagnóstico es increíblemente difícil y puede tardar años, dejando a los pacientes sufriendo sin recibir una explicación. El cuerpo humano no está diseñado para soportar temperaturas extremas. Por debajo de los 28 grados centígrados, el corazón comienza a fallar, el cerebro se ralentiza y la muerte parece inevitable. Sin embargo, existen casos que desafían toda lógica médica, personas que han sobrevivido a una hipotermia tan severa que deberían estar clínicamente muertas. Lo más desconcertante es que, al ser reanimadas, muchas regresan sin daño cerebral permanente. Uno de los casos más estudiados es el de Anna Wagenon, una médica sueca que en 1999 cayó en un río helado mientras esquiaba. Quedó atrapada bajo el hielo durante 80 minutos, con una temperatura corporal de 13,7 grados centígrados, la más baja registrada en una superviviente. Su corazón se detuvo, pero sus colegas no se rindieron, y tras 9 horas de reanimación intensiva, volvió a la vida, y lo más increíble por supuesto, es que no sufrió daño cerebral alguno. Pero ese no es el único caso, existe otro aún más inquietante por su contexto, ocurrido en 1980. Jan Hilliard, una joven de 19 años que fue encontrada congelada y rígida tras pasar 6 horas en la nieve de Minnesota. Su piel estaba helada, sus ojos no respondían y su pulso era imperceptible. Estaba completamente congelada pero contra todo pronóstico, volvió en sí tras ser lentamente calentada, y lo más increíble es que tampoco presentó secuelas neurológicas. Aunque la ciencia comprende el principio de la reducción metabólica, no se sabe por qué algunos individuos sobreviven sin secuelas graves, mientras que otros, bajo condiciones aparentemente similares, no lo logran. Y bajamos al nivel 4. Pocas realidades son tan aterradoras como la del síndrome de encerramiento, una condición neurológica devastadora donde, desde la cabeza hasta los pies, el cuerpo está totalmente paralizado.
No se puede mover un solo músculo, ni hablar, y tampoco parpadear a voluntad. Es como estar en un ataúd viviente, viendo y oyendo todo a tu alrededor, pero sin poder comunicarse, ni gritar, ni mostrar señal alguna de vida. Los médicos suelen confundirlo con un estado vegetativo o incluso la muerte cerebral, condenando a sus víctimas a una soledad absoluta e inimaginable. El caso de Martín Pistorius es uno de los más elocuentes y desgarradores de esta pesadilla. En 1988, a los 12 años, una extraña enfermedad lo dejó en un estado que los médicos diagnosticaron como vegetativo, pronosticándole una vida de inconsciencia. Durante más de una década, sus padres lo cuidaron, afrontando un desgaste emocional inimaginable, sin saber que Martín estaba completamente consciente. En una entrevista que se le hizo a Martín, contó que en un momento de absoluta desesperación, su madre, Joan, llegó a decirle, «Ojalá te murieras». Martín escuchó esas palabras, marcándolo profundamente, pero con el tiempo llegó a comprender la inmensa desesperación y el agotamiento de su madre. Solo imagina la desesperación de no poder expresar tu existencia, de ser un niño fantasma dentro de ti mismo, y además, escuchar eso de tu propia madre. La vida pasaba ante sus ojos, con la certeza de que nunca más volvería a ser él, pero afortunadamente, un día, una terapeuta notó un destello de conciencia, por lo que con mucha paciencia y tecnología, Martín logró, poco a poco, comunicarse y escapar de su prisión. Su historia es impactante, y no es solo perturbadora por la situación en sí, sino inexplicable por la asombrosa y desconcertante resiliencia de la conciencia humana en las condiciones más adversas, y la dificultad de los demás para percibirla. ¿Qué sentirías si, por un instante, vieras tu cuerpo desde fuera, como si te hubiera salido de tu molde físico? Y no te hablo de hacerlo en sueños, y tampoco en una fantasía, sino de forma vívida, tangible y real. Eso es la autoscopia, un fenómeno neurológico en el que una persona se ve a sí misma desde una perspectiva externa, como si su conciencia se saliera del cuerpo. Quienes lo han experimentado describen la escena con detalles asombrosos, ya que se ven tendidos en el suelo, sentados en una silla o caminando desde ángulos imposibles, incluso flotando sobre su propio cuerpo. Pero lo más inquietante es que, en muchos casos, sienten que están en ambos cuerpos al mismo tiempo. Este fenómeno se ha reportado en pacientes con epilepsia del lóbulo temporal, trastornos neurológicos, migrañas intensas e incluso en situaciones extremas de trauma o agotamiento, pero no todo puede explicarse por daño cerebral. También se ha documentado en personas sanas, en contextos de meditación profunda, experiencias cercanas a la muerte y prácticas espirituales antiguas. En esos casos, la ciencia aún no tiene respuestas definitivas y el fenómeno permanece en el borde entre lo neurológico y lo inexplicable. El 2 de julio de 1951, en un apartamento tranquilo de Florida, el cartero encontró una escena que desafiaba toda lógica. Al intentar acercarse a la puerta para entregar una carta, esta estaba caliente al tacto, y cuando logró entrar se encontró con Mary Reeser, una mujer de 67 años, completamente reducida a cenizas. Solo quedó su pie izquierdo con su zapato intacto, pero el resto del mobiliario estaba apenas ennegrecido, lo que indica que solo ella se consumió en llamas. Nadie había oído nada, nadie había visto llamas, simplemente, algo imposible había ocurrido. Este caso se convirtió en uno de los más icónicos de lo que se conoce como combustión espontánea humana, un fenómeno que describe la incineración inexplicable del cuerpo humano sin una fuente externa aparente. Aunque documentado desde el siglo XVIII, sigue siendo uno de los grandes misterios médicos y forenses sin resolución. Se han registrado más de 200 casos en los que personas son halladas casi completamente calcinadas, mientras su entorno permanece intacto, como si el fuego solo hubiera elegido al cuerpo. La fuente del fuego parece provenir del propio cuerpo, que se quema como una vela, con una eficiencia inusual que no concuerda con un incendio doméstico normal. Lo verdaderamente inquietante es que, a pesar de las teorías como el efecto mecha, ninguna ha logrado explicar convincentemente todos los casos documentados, especialmente aquellos donde no hay rastro de una fuente externa de ignición. Entre 1817 y 1920, ciertos consultorios dentales del mundo anglosajón comenzaron a recibir testimonios desconcertantes.
Hubieron muchos pacientes que, tras sufrir un dolor dental insoportable y una presión interna descomunal, escuchaban un estallido en su boca y veían cómo sus dientes se rompían o literalmente explotaban de forma violenta. Lo más aterrador era que esto no ocurría durante intervenciones quirúrgicas, sino de forma espontánea, a veces en plena noche sin ningún aviso previo. Uno de los casos más documentados es el de un reverendo estadounidense, al que un dentista atendió tras un estallido en su boca que lo despertó a gritos. El doctor no pudo más que constatar que el diente se había fracturado violentamente, como si algo lo hubiese reventado desde adentro. Otros reportes describen escenas similares, crujidos súbitos, esquirlas de esmalte volando, y una sensación de presión que muchos compararon con una olla a presión en miniatura. Aunque con el paso del tiempo este fenómeno desapareció sin explicación clara, los pocos registros que existen lo han mantenido como uno de los misterios médicos más extraños jamás documentados. El hipo es uno de los reflejos más extraños y universales del cuerpo humano. Un espasmo involuntario del diafragma, seguido del cierre abrupto de las cuerdas vocales, que produce ese característico sonido. Lo hemos sentido todos, desde bebés hasta ancianos, pero la verdadera pregunta es, ¿por qué existe este reflejo tan inútil? Aunque el hipo es algo completamente común y normal, su existencia y sobre todo, su propósito exacto, siguen siendo un pequeño misterio biológico. Aunque suele atribuirse a causas banales como comer rápido, tragar aire o cambios bruscos de temperatura, la ciencia aún no tiene una explicación definitiva de su propósito real. De hecho, en términos evolutivos, el hipo parece un remanente obsoleto, no sirve para respirar, no ayuda a tragar y no mejora ninguna función corporal. Entonces, ¿por qué lo seguimos teniendo? La hipótesis más aceptada es que el hipo es un reflejo vestigial, una especie de eco de un mecanismo respiratorio primitivo que usaban nuestros ancestros acuáticos. Se trataría de una herencia evolutiva de los anfibios, quienes cerraban la glotis mientras succionaban agua con las branquias. En ese sentido, el hipo sería una reacción arcaica mal calibrada, que quedó atrapada en nuestro sistema nervioso sin una función útil actual. Aún así, la ciencia no puede explicar con certeza por qué el cuerpo humano adulto lo sigue produciendo si carece de un propósito funcional aparente. Y si el hipo común es un misterio, ¿qué decir de casos como el de Charles Osborne, un granjero estadounidense que ostenta el récord Guinness por el ataque de hipo más largo de la historia? Sufrió de hipo durante 68 años ininterrumpidos, desde 1922 hasta 1990, un fenómeno que desafió toda explicación médica y cesó tan misteriosamente como comenzó, un año antes de su fallecimiento. Por más tecnología, estudios y avances que tengamos, hay casos que siguen siendo absurdamente imposibles. En este iceberg, exploramos no solo la mente, sino cómo ésta puede repercutir en nuestro cuerpo, y peor aún, lo inexplicable que puede ser nuestro organismo. Si este video te gustó, por favor, suscríbete, me ayudarías mucho para poder seguir creciendo y poder realizar este contenido que tanto me gusta compartir con ustedes. Y por supuesto dale al pulgar arriba, y comenta qué caso te pareció el más interesante. Además, si conoces algo que quieras compartir con esta bonita e inteligente comunidad, déjalo en los comentarios, así todos podremos descubrir algo más. Desde acá envío un agradecimiento especial a la maravillosa Tomoyo, quien realizó las espectaculares miniaturas que viste en este video. Muchas gracias por llegar al final, espero que este enfoque haya sido de tu total agrado. Nos vemos pronto en un próximo enigma. Esto fue el laberinto del misterio. Adiós.